Bueno, estábamos en la parte de evaluar a un paciente en psiquiatría. Listo. Entonces, habíamos mencionado entonces que esta es la clase de historia clínica longitudinal. A breves rasgos, la importancia de realizar una historia clínica psiquiátrica para el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento de un paciente, y que a manera general las historias clínicas, y no hablo solo de psiquiatría, son el instrumento que ocupamos en medicina para llevar en orden o relatar en orden la enfermedad del paciente, sus antecedentes y, por supuesto, para llegar a un diagnóstico correcto. Y que en psiquiatría, pues, esta orden de pasos es quizás un poco más importante, y somos de las especialidades en donde más tenemos cuadriculado el uso de la historia clínica psiquiátrica longitudinal para la comprensión de nuestros pacientes. Entonces, puntos clave del proceso de evaluar un paciente en la entrevista, decíamos que era la historia longitudinal, el examen del estado mental, el examen físico completo con énfasis en el estado neurológico, y también los exámenes complementarios de laboratorio y de gabinete. Porque sí, también tenemos que saber que en psiquiatría se mandan exámenes de laboratorio y gabinete para descartar otras patologías médicas. Entonces, entrando de lleno a la clase, ¿qué es una historia clínica? La historia clínica psiquiátrica es el registro completo, minucioso y sistematizado de la información, realizada de forma confidencial a todo tipo de paciente psiquiátrico que atendemos por primera vez, en donde establecemos un diálogo de tal forma que se entienda, conozca y comprenda al enfermo, generando así una relación médico-paciente que de considerable valor terapéutico. Para efectos de examen, esta es la definición que vamos a tomar de historia clínica psiquiátrica. Sin embargo, para efectos de su propia comprensión de cómo se hace una historia clínica o la importancia de una historia clínica, hay ciertas cosas que, al menos de mi parte, yo voy a criticar. En primer lugar, menciona acá que una historia clínica longitudinal se hace a cualquier paciente de primera vez. Esto es erróneo en varios sentidos, porque nosotros podemos hacerle una historia longitudinal a un paciente que lleva 10 o 15 años dentro de la especialidad, pero que en ese momento nosotros queremos hacer énfasis en su diagnóstico y tratamiento, y para poder entenderlo completamente, pues le vamos a realizar nuevamente una historia clínica psiquiátrica, tratando de recoger todos los datos que se nos pudieran haber perdido en 10 años, e inclusive relatando dentro de esa misma historia lo que hemos hecho con ese paciente a nivel terapéutico, tanto farmacológico como psicoterapéutico. Entonces, no solo los pacientes de primera vez. Lo segundo, no siempre que nosotros recibimos un paciente de primera vez en psiquiatría, necesariamente o estrictamente vamos a hacer una historia longitudinal. Muchas veces el paciente no está en las condiciones de respondernos toda la cantidad de información que se saque en una historia clínica. Por lo tanto, tampoco es que sea obligatorio sacar una longitudinal en un primer momento con el paciente. De más está decir que inclusive el nivel de confianza que se pueda tener con un paciente en la primera consulta no necesariamente es para hacer una historia clínica longitudinal. Sin embargo, como les digo, esta es la definición que para efectos de examen ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es la historia clínica longitudinal? Es la historia de la vida del paciente, con un énfasis en todo aquello que se relaciona con su enfermedad, o sea, cómo llegamos desde el nacimiento hasta el punto en el que tenemos a un paciente con depresión, con ansiedad, con síntomas psicóticos en la emergencia o en la hospitalización psiquiátrica. Algo que no debemos olvidar de las historias clínicas, y esto no es solo para psiquiatría, sino también para todas las especialidades, es que las historias clínicas son un documento tanto clínico como legal. Todo lo que ustedes escriben en una historia longitudinal y sellan con su sello profesional, de alguna manera les da la responsabilidad de que ustedes están haciendo una especie de declaración jurada que han recolectado esos datos del paciente y que esos datos son verídicos. De más está decir que exagerar, omitir o alterar datos en una historia clínica, no solo de psiquiatría, sino también de las restos de especialidades, es completamente ilegal. Les digo esto porque si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de
estar en un servicio de psiquiatría como internos, como externos, o que en algún momento se interesen por la especialidad de psiquiatría, falsificar o modificar una historia clínica psiquiátrica, por supuesto que es hasta delito. Algo importante de la longitudinal es que es un reporte en orden lógico, y algo también que les debe quedar claro es que el formato de una historia clínica longitudinal varía entre cada escuela y cada país. Les digo, para el caso, pues yo me formé en el psiquiátrico, perdón, en el Policlínico Arce, que es el Hospital del Seguro Social, y respecto a cómo se realizan las longitudinales en el Hospital Nacional Psiquiátrico, habrán pequeñas diferencias en cuanto al formato, en los estilos, en cómo se redacta o cómo se le da valor a una u otra parte de la historia longitudinal. No se diga entre los diferentes países. Si ustedes revisan bibliografías, se van a dar cuenta que no solo como el esquema de la historia longitudinal, sino que también como las diferentes partes de la historia pueden variar dependiendo de lo que cada escuela le dé importancia. Ahora, esta clase y el esquema que les voy a presentar se centra sobre todo en cómo redactar una historia longitudinal, pero no en cómo obtenerla, cómo entrevistar. Sin embargo, al final de la clase les voy a dar un par de consejos. Una pregunta bien importante es cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de las historias clínicas longitudinales, es saber cuánto se necesita para obtener toda la información que se relata en la historia clínica longitudinal. Para efectos de evaluación también se pretende y se enseña de manera general que entre 1 hora y 1 hora 30 minutos ustedes deben ser capaces de obtener una historia clínica longitudinal. Sin embargo, también para su comprensión y, como les digo, como una especie de crítica a cómo enseñamos psiquiatría, esto no es realmente cierto. Ya los libros gruesos de entrevista psiquiátrica mencionan que se necesitan al menos 6 horas, y estas 6 horas pues divididas obviamente en 6 sesiones para conseguir o recolectar todos los datos que se requieren de una longitudinal. Aparte, y esto va relacionado con lo que les estoy mencionando, sí, los que vayan entrando porque tenían el laboratorio, pues ahí los vamos recibiendo. Perdón, respondiendo lo que ponen en el chat. No es un cuestionario de preguntas, les decía. No es como que ustedes solo van a ir a un checklist, nombre, apellido, edad, dónde nació, cómo nació, etcétera, etcétera, etcétera. Las mejores historias clínicas longitudinales son aquellas en las cuales facilitamos la libre expresión del paciente y, si es posible, la libre asociación, o sea, que el paciente hable de lo que quiere hablar. Cuando nosotros facilitamos eso, hacemos mejores historias clínicas longitudinales, pero como les digo, a nivel de pregrado se enseña que en una sola sesión se puede realizar una longitudinal. Sin embargo, les digo, ya para efectos de la comprensión, esto es casi utópico, al menos a mi punto de vista. Vamos. Este es el esquema de una historia clínica longitudinal. Básicamente, si ustedes lo ven, tiene 17 ítems, los cuales van justamente en este orden y los vamos a explicar en esta clase. En primer lugar, datos de identificación, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los episodios previos, trastornos somáticos, el estrés psicosocial, el nivel de adaptación en el último año, la personalidad previa, la historia personal, la historia familiar, el familiograma, el examen físico, el examen mental, pruebas diagnósticas que se realizan, exámenes de laboratorio y de gabinete, diagnóstico y tratamiento. Este es el esquema completo de una historia clínica psiquiátrica longitudinal. Entonces, obviamente, como les digo, 1 hora, a mi punto de vista, no es suficiente y es algo que no se debería, pues, exigir ni al estudiante ni a los pacientes, pero lo hacemos en este sentido para lo académico. Realmente poder hacer todo este esquema requiere de al menos 6 sesiones, de toda la intención de recabar la información, y generalmente se hace con fines de conferencia clínica, pero por supuesto que lo tienen que aprender. Entonces vamos a desglosar cada una de estas partes. He tratado de poner algunos ejemplos por cada uno de los acápites en aquellas áreas donde yo considero que tienen que tener
un poco más de comprensión acerca de esto. No se preocupen que esto es lo que van a aprender en toda esta materia, como hacer una historia clínica longitudinal. Hoy solo lo vamos a tocar a grandes rasgos. En primer lugar, hablamos de los datos de identificación. Esto no sería difícil de comprender. Solo el hecho de darnos cuenta que preguntar los datos de identificación tiene una razón de ser. En primer lugar, los nombres con sus apellidos, el sexo, la edad, la raza, el estado civil, el teléfono del paciente. ¿Qué pasó aquí? Ok. Tenemos un segundito. Deme un segundo, que no sé qué le pasó a las diapos. Bien, aquí estamos. Este es un ejemplo de cómo se recaban los datos generales. Si ustedes se fijan, es información que es puntual en este caso, pero que nos sirve también para entender las condiciones de nuestro paciente y las condiciones también en las que han sido tomados los datos. Algo que es bastante frecuente, y esto sépanlo, que cuando una historia clínica está fuera del contexto del expediente de un paciente, siempre las iniciales se van a colocar iniciales y no nombre completo, y pues vamos a omitir detalles como número de DUI, número de afiliación o expediente clínico, porque pues vamos a divulgar una historia con fines académicos en este caso, y también pues en una conferencia clínica se hace de esta manera para también poder llegar a un consenso diagnóstico. La escolaridad importante para saber también qué tanto podemos contar con el paciente, su autocrítica, la manera en cómo vamos a relatarle su tratamiento, su diagnóstico. Miren, la ocupación está desempleada, podemos inferir que este es uno de los estresores de religión católica, está casada, y pues esto es importante, la fecha de ingreso, la fecha en la que se está realizando la historia, también es parte de los datos generales. Aquí nos falta el lugar donde se realiza la historia, no es lo mismo decir unidad de emergencia del Policlínico Arce, o servicio de psiquiatría del Hospital Nacional Psiquiátrico, servicio de agudos, de crónicos. Todo eso ya nos va aportando datos. El segundo acápite es el motivo de la consulta, también dicho llamado consulta por. Esta parte de la historia clínica a veces es algo que damos por sentado, pero tiene mucho valor. Aquí lo que vamos a hacer es anotar lo que el paciente considera que es su problema principal, lo que está sintiendo en ese momento. Es la primera respuesta espontánea donde le preguntamos al paciente, mire, ¿por qué viene? En muchas ocasiones el consulta por o el motivo de consulta no va a ser abordado, digamos, o no se nos va a dar una respuesta de la psiquiatría, sino que algunos pacientes lo que refieren son síntomas físicos o síntomas somáticos.
Ahora, esta es de las partes más importantes de la historia porque nos dan una idea de hacia dónde vamos a dirigir nuestra entrevista y muchas veces es difícil de lograr. En la práctica, hay algunos pacientes que pasan 5 minutos hablando de su gastritis, de su colitis y están en el contexto de una entrevista psiquiátrica. Así que también algo importante es poder dirigir el relato del paciente hacia lo que nosotros necesitamos saber. Con mucha frecuencia, los estudiantes de medicina en esta parte pecan de hacerla muy corta. Por decirles algo, motivo de consulta, entre comillas, las alucinaciones. A veces el paciente nos responde con respuestas bien estructuradas que también van a ser importantes a la hora del diagnóstico, ya van a ver por qué. Y pues a veces somos muy escuetos. No, podemos alargarnos más. Aquí en psiquiatría más es más y pues nos podemos alargar. En ocasiones el paciente tiene respuestas concretas, en esos casos pues no hay otra manera, pero si el paciente nos ha colaborado más con esta respuesta, pues eh, aprovechemos eso. Entonces, el segundo acápite y que tiene que ver con el motivo de la consulta es la presente enfermedad o la enfermedad actual. No sé si ustedes ya tuvieron una materia de diagnóstico físico, no lo sé. Pero en cualquier historia clínica, la presente enfermedad es el relato de cómo se han desarrollado los síntomas por los cuales el paciente viene a consultar. Entonces, por eso les digo, un motivo de consulta bastante corto nos amarra a una presente enfermedad también que es bastante corto. ¿Qué es lo importante en esta parte de la historia clínica? Primer lugar, se trata de recoger toda la historia del episodio por el cual se está consultando desde que este comenzó hasta el día en el que consultó. Si esto fue una situación emergente que inició el día de ayer, pues la historia comienza el día de ayer y todo lo que ha sucedido de ayer para hoy. Si empezó hace un año, hace 2 años, pues ahí iniciamos el relato de la presente enfermedad. Algo bien importante, como cualquier historia clínica y en este acápite, es que siempre tenemos que relacionar los síntomas con el tiempo, en qué momento van apareciendo y en qué momento van aumentando o disminuyendo. Es importante también por motivos de diagnóstico hacer esto, puesto que hay muchos trastornos en psiquiatría que tienen pues cuestiones ahí sobre la duración y y sobre el orden en que aparecen los síntomas. Esto hay que prestarle atención. Hay un delicado equilibrio a la hora de relatar la presente enfermedad entre usar términos psicopatológicos y abusar de la prosa. Como estamos trabajando en el campo de las emociones humanas, de la conducta, del pensamiento, parte del relato de la presente enfermedad es ahí detallar situaciones que hayan desencadenado o exacerbado los síntomas, por ejemplo, problemas de pareja, problemas familiares, eh, violencia social. Entonces, eso está permitido de relatar en la presente enfermedad, igual para la comprensión de quien la lea. Sin embargo, abusar de la prosa es un peligro en esta parte. ¿A qué me refiero? A dejar de usar términos psicopatológicos y usar expresiones como empezó a llorar, se empezó a sentir triste o deprimida cuando tenemos no el uso coloquial de las palabras, sino usar términos psicopatológicos, que pues todos esos términos los van a aprender en esta clase. Como les decía, no solo se trata de mencionar el síntoma, sino también de relacionarlo con el tiempo, su evolución, determinar sus características. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una historia clínica en medicina interna y ustedes van a hablar acerca del dolor, hay 7 cosas que van a describir del dolor, van a describir cuándo apareció, qué lo desencadenó, hay algo que haga que duela más, si duele al tocarlo, duele a la movilización, etcétera. Entonces, muy parecido a esto, solo que con los síntomas psiquiátricos vamos a preguntar de cuándo comenzó la tristeza, debido a qué se relacionó la tristeza, qué cosas ponen peor, si hay algún momento del día en que esa tristeza es más fuerte o más o mejora o por días de la semana. Vamos a tratar de describir lo mejor posible.
factores desencadenantes y exacerbantes, y también esto es importante describir las consecuencias de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Como les digo, no solo se trata de describir el signo o el síntoma, sino que también se trata de describir el impacto que tiene para la vida del paciente, porque eso también es algo diagnóstico. Por ejemplo, si ustedes me dicen que estamos viendo un paciente de 25 años no conocido en la especialidad, quien refiere más o menos un mes de evolución de tristeza, llanto fácil, ideas de minusvalía y frustración, fatiga, astenia, dinamia. No es lo mismo decir que este paciente ha disminuido su rendimiento laboral, que ha dejado de asistir a trabajar, que perdió su trabajo, a un paciente que con toda esa clínica, digamos, a pesar de eso, está yendo a trabajar y es funcional. Eso nos habla acerca de la intensidad de los síntomas, acerca de la evolución de la enfermedad, y lo tenemos desde la presente enfermedad. Entonces eso también se describe. Si el paciente le dice que por un síntoma o por una situación ha dejado de trabajar, de estudiar, ha dejado de comer, ha perdido peso, eso se describe en la presente enfermedad. Ah, disculpen que estamos teniendo problemas con estas diapositivas. Vamos a... ¿Preguntas hasta este momento? Chicos, ¿preguntas? No, doctor. Bien, ahora en amarillo están pues todas las diapositivas que son de ejemplos. Les traigo aquí un ejemplo de una presente enfermedad. Déjenme ver aquí. ¿Preguntas? Bien, continuamos entonces ya. Vale. Esta es una historia clínica real, de hecho, es la historia que he desglosado para ustedes. Se la pedí a uno de los residentes del Policlínico Arce. Tendrá sus cosas también porque pues es de un residente de primer año, pero para que ustedes sepan que es una presente enfermedad. La leemos. Paciente referida a este centro, o sea, el Policlínico Arce, conocida en la especialidad, pero no en la institución, o sea, llevó controles probablemente con psiquiatra privado o en el Hospital Nacional Psiquiátrico, por presentar en esta ocasión un mes de ideas de muerte y de suicidio. Eso tuvo que haber estado en nuestro motivo de consulta. Tengo ganas de morirme, algo por el estilo. Esta paciente refiere que en abril de 2020 suspende progresivamente sus medicamentos indicados por un psiquiatra particular, los cuales había iniciado 3 años atrás. ¿Por qué suspendió estos síntomas? Debido a, esas son palabras de ella, mi mamá me decía que yo no me las tomara, que ya me veía mejor y yo le hice caso. Posterior a esto, su esposo, el de la paciente, pierde el empleo, decide abrir una farmacia y no logra prosperar. Aquí ya estamos hablando de estrés psicosocial, perdiendo todo el capital invertido, por lo cual inicia la presión exhaustiva sobre el paciente para buscar empleo. Esto causa que la paciente inicie con ideas rumiantes de tipo minusvalía y frustración. Vayamos usando términos psicopatológicos. Entonces, en cómo difiere pues una historia clínica en psiquiatría. ¿A qué se refiere con estas ideas rumiantes? Pues los aclaramos entre comillas. Aquí es el uso de la prosa.
porque la paciente nos ha dicho, empecé a pensar y pensar que no servía, que tenía que encontrar empleo, pero no sabía si iba a encontrar y tenía miedo. Nuestros pacientes no vienen diciéndolos, mire, tengo ideas rumiantes de minusvalía y frustración, nos dicen las ideas y nosotros las empezamos a catalogar en términos psicopatológicos. Entonces, durante la pandemia, estas ideas de minusvalía y frustración exacerban, ya que ella debe ayudar a su hijo con clases y actividades virtuales, a lo cual ella ha referido, yo me sentía ansiosa, pasaba pensando en que no podía usar todas esas cosas nuevas de las clases virtuales y empezó a tener conductas repetitivas. Este es otro término psicopatológico, conductas repetitivas. Yo le hablaba tantas veces, hasta 15 veces a la maestra, a las mamás y las compañeras de mi hijo para preguntarle cosas de las tareas y de las plataformas virtuales, hasta que en una vez me dijeron las mamás y la maestra que ya no podía seguir hablándoles. Fíjense que no quise corregir esta historia porque justamente es con lo que ustedes se van a topar, pero aquí hay un término psicopatológico que no ocupamos y por eso les decía el abuso de la prosa. Ha mencionado que hay ideas rumiantes, o sea, que vuelven una y otra vez, que ella se siente menos, que ella se siente frustrada, y lo tenemos acá, se siente ansiosa pensando que tenía clases virtuales. La ansiedad o el malestar que le genera produce conductas repetitivas para calmar esa ansiedad, como estarle llamando a la maestra frecuentemente, a las mamás y a las compañeras de su hijo. Estamos muy adelante para que entiendan completamente a qué me refiero, pero cuando nosotros tenemos una idea obsesiva, que es el hecho de no poder hacer algo, pues entonces esta mamá estaba tratando de complementar, de bajar su ansiedad con una compulsión, o sea, con un acto relacionado a la idea obsesiva que era estarle llamando una y otra vez. Entonces, acá cabía un término de decir que las ideas no eran rumiantes, sino que eran ideas obsesivas, no que llevaban a conductas repetitivas, sino más bien que llevaban a compulsiones que consistían en hablarle hasta 15 veces a la maestra. Entonces, si se fijan, y por esto lo dejé tal cual estaba, que podemos caer en ciertos errores al usar los términos psicopatológicos. Tenemos que saber equilibrar. O sea, no se trata solo de contar un chambre, sino que se trata de hablar pues como médicos. Ahora, estas ideas obsesivas, agregaría yo, persisten a lo largo del día con mejoría ocasional posterior a las conductas descritas. Nuevamente vuelve a decir aquí la historia clínica, tengo unas ideas que me generan malestar, pero que mejoran con una conducta. O sea, la definición completa de una obsesión y una compulsión. Entonces, si ven, ya estamos pensando en el diagnóstico desde acá. En el año 2020, continúa el relato, se mudan a la casa de su madre ya que ella y su pareja se encuentran desempleados y pues empiezan a tener dificultades para relacionarse con su madre, o sea, la madre de la paciente, quien la paciente describe a su mamá como controladora y obsesionada con el orden y la limpieza. La paciente menciona, cabemos en la casa de su mamá, pero mi mamá es bien controladora, tiene un TOC ella. Ella se levanta bien temprano, me dice que haga limpieza, que haga cosas. Miren acá en la presente ya estamos hablando de cómo se refleja la historia personal y estamos hablando de una mamá que es controladora y obsesiva y que pareciera tener ciertos rasgos, ya sea de personalidad o de trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que los familiares de los pacientes tienen rasgos de las enfermedades, aun cuando no necesariamente los desarrollan completamente. Concomitantemente, o sea, al mismo tiempo de todos los síntomas que ya relatamos, la paciente refiere tristeza, la habilidad al llanto, o sea, que llora frecuentemente y síntomas ansiosos, los cuales en esta historia no nos están detallando, no nos dicen si los síntomas ansiosos se refieren a insomnio, se refieren a problemas gastrointestinales como una especie de somatización, pero eso debería estar descrito. A eso me refiero con que tenemos que ser bien detallados con lo que mencionamos cada vez. La paciente sigue relatando, extrañaba mi casa, me sentía bien mal por todo esto de las ideas de las tareas que me perturban y pasaba llorando porque extrañaba mi privacidad. Si lo ven, la prosa pues relacionada a los términos psicopatológicos que hemos estado describiendo. Durante la pandemia, continúa el relato, en 2 ocasiones su esposo le consigue a ella una oportunidad de empleo. Sin embargo, ella no va a las entrevistas
porque ni siquiera les contestaba el teléfono porque ella pensaba que no iba a poder, que no iba a tener la capacidad. Aquí la parte que les mencionaba, que describimos también las consecuencias del cuadro clínico de la paciente, o sea, una paciente que ya tiene una disfunción en el área laboral porque su propio síntoma de angustia, de tristeza, de ideas de minusvalía y de frustración le hacen no asistir a pues las llamadas del empleo. 2 meses previo al ingreso, inicia a laborar en una agencia de publicidad. Ella refiere, el jefe era amigo mío, así que me llamó para llevar esa cuenta. Donde únicamente, y otra vez vemos las consecuencias de los síntomas, solo logra trabajar una semana, ya que otra vez inicia con ideas obsesivas de fracaso. Menciona la paciente, tenía tanto miedo de no rendir y de no vender, y empieza a tener conductas compulsivas, o sea, las compulsiones otra vez. Preguntaba las mismas cosas básicas muchas veces y nunca me sentía segura. Era la cuenta premium y me daba temor. Así que el amigo de esta paciente le dijo que estaba mal, que buscara ayuda, que ni siquiera los pasantes, o sea, los no graduados preguntaban tanto y que ella empezaba a desesperar a sus compañeras. Cuando ella sale del entorno laboral, disminuyen estas ideas que son bastante intrusivas. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos casi terminando el ejemplo de la presente enfermedad. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos entendiendo Solo bien las tengo una cosas? duda, doctor, ¿Me pero no dicen sé si se ustedes? sale un poco del ¿Alguien tema. alguna pregunta? Doctor, Aquí vamos. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Entonces, bueno, el 31 de octubre mencionan, siempre en esta historia, que reinicia controles con su psiquiatra particular, después de, porque desde hacía 3 años ocasionalmente le estaba consultando a este psiquiatra, además que esta paciente tiene una hija mayor que reside en México y pues no soportaba esa distancia. Entonces, y esto va parte de la presente enfermedad, menciona que la paciente se estaba automedicando, no su psiquiatra, con lorazepam media tableta cada noche y una en la mañana y una en la noche, quetiapina de 25 miligramos, que ella empezó a tomar en la mañana, al mediodía y 2 tabletas en la noche. Y pues en esta ocasión que venía a consultar, ella se incrementó la dosis de la quetiapina hasta 200 miligramos y se empezó a tomar escitalopram, pero ella menciona, me puse acelerada, por lo cual decidió suspender ese medicamento. Además describe, yo tenía la idea repetitiva de que la doctora le iba a contar todo a mi tía que vive en Estados Unidos, o sea, múltiples ideas obsesivas y varias conductas obsesivas. Miren cómo ella se va subiendo el medicamento ella sola. Pero llama la atención esto y no crean que queda en el aire. Ya menciona ya que dejó de tomar un antidepresivo porque se puso acelerada. Esta paciente pues tuvo un diagnóstico bien interesante. Ya vamos casi terminando, dice un mes previo al ingreso, inicia con ideas obsesivas sobre homosexualidad. Ella refiere que fue una fiesta con su esposo, que andaba una amiga que era lesbiana, que andaba con su novia y eso le causó impresión, ya que de pronto empezó a ver a la amiga de su esposo y le empezó a ver el escote. Entonces empezó a ver fotos tanto de su comadre como de su amiga
y empezó a pensar que si eso le gustaba, si le gustaban las mujeres. Ella refiere pensaba y pensaba que si me gustaban las mujeres, que no podía ver a las mujeres, y realmente pensaba solo en eso, otra idea obsesiva. Si veía a una mujer, pensaba que yo la quería ver desnuda. Además, empezó a tener ideas de que ella estaba embarazada y pensaba en relaciones que había tenido hacía muchos años con su esposo y que otra vez se le metió la idea de que quizás alguna vez pudo haber estado embarazada, que su ginecólogo no se lo dijo, que le pudo haber mentido y entonces que quizás él le había practicado un aborto. Empieza a mencionar otras compulsiones, salgo a revisar el carro, entro, reviso la chapa, salgo otra vez a revisar a ver si quedó mal cerrado, me preocupa la seguridad, desconfío de todo. 3 meses previo al ingreso, inicia con ideas de muerte. Ella refiere, mi mamá me dijo que yo no hacía nada bien, que mi hermana hacía todo bien, que yo era un desastre, que era la oveja negra de la familia. Pensaba en comprar unas pastillas de matarratas, refiere ella, porque se había abortado solo una vez, se puso su anticonceptivo, así que se le metió la idea de que había abortado, no había hecho intentos suicidas nuevamente, y por eso, por los síntomas que ha descrito, vuelven a mandar al paciente a unidad de emergencia. Ahora, por supuesto, creo que habrán notado que el relato de esta presente enfermedad tiene muchos errores. De hecho, escogí una presente enfermedad relatada por un R1 de psiquiatría para que vean que hacer todo este relato en orden no es tan sencillo. Podemos abusar mucho de palabras redundantes, repetitivas, de no darnos a entender. Si se fijan, yo iba leyendo sobre las palabras y tratando de darles un poco más de sentido. Entonces, hay que tener cuidado con el relato de la presente enfermedad, ver por qué es importante el motivo de consulta. Si el motivo de consulta espontáneamente es me quiero morir, no valgo nada, nosotros podríamos pensar que estamos ante una paciente que tiene un trastorno depresivo y por el contrario el diagnóstico de esta paciente va completamente por otro lado. Vale, terminamos ahí con la presente enfermedad. Vamos con el siguiente acápite, que son los episodios previos. Aquí vamos a hablar acerca de aquellos episodios que hayan tenido la misma sintomatología psiquiátrica, pero que no hayan sido consultados. Les pongo un ejemplo. Si nuestro paciente en esta vez viene a consultarnos por depresión, lo que va a importar es la historia de los episodios depresivos. Si este paciente antes tuvo ataques de pánico. Ahora, la redacción también de estos episodios previos debe tener la misma lógica y sentido de la presente enfermedad. Por ejemplo, aquí, si fuera el caso, podríamos decir, la paciente hace 10 años tuvo un episodio de características similares donde empezó a tener la idea obsesiva de estar contaminada, por lo cual se bañaba hasta 10 veces al día, cambiaba de jabón en cada un año y tal vez, o sea, debe tener todo ese orden, toda esa evolución. La paciente dejó de ir a trabajar o dejó de ir a estudiar por esa sintomatología, entonces tiene que llevar esa redacción muy parecida a la presente enfermedad en cuanto a tiempo, evolución y el impacto que tuvo. Pero como les decía, episodios previos se refiere a episodios específicos, los dejamos afuera. Aquí también recordar que es un breve resumen, no tiene que tener la gran cantidad de elementos como lo vimos que tiene la presente enfermedad, y también es importante mencionar los tratamientos que han habido en cada uno de estos episodios si es que los ha tenido. Por eso, ya sea que sí o no hayan sido consultados. El siguiente acápite de la historia clínica vendría siendo ya el quinto, son los antecedentes médicos. ¿Por qué vamos a preguntar los antecedentes médicos en psiquiatría? En primer lugar, porque no necesariamente lo que nosotros estamos viendo en este momento en el paciente, a pesar de que esté con delirios, alucinaciones, eso no implica que lo que estemos viendo no sea una enfermedad médica que sea exacerbado o descompensado. Por lo cual en los antecedentes médicos vamos a hacer una descripción de estas enfermedades, sobre todo las que está padeciendo actualmente, porque son las que lo pueden meter en problemas. Es importante que se detallen también los medicamentos que está tomando el paciente de manera actual, porque algunas veces vamos a ver síntomas psiquiátricos relacionados a medicamentos que se han tomado o no se han dejado de tomar. Por ejemplo, piensen en un paciente con una nefropatía perdedora de sales,
que de pronto ha dejado de tomar sus pastillitas de sal y entonces se le baja el sodio y va a venir a la unidad de emergencia con delirios, con alucinaciones, agitado, confuso, y lo que ha pasado es simplemente, sí doctor, hace 2 semanas que no se toma la pastillita de sal. O otro ejemplo también, un paciente de reumatología que ha estado tomando prednisona durante 3 meses y de pronto deja la prednisona porque quizás le engorda y viene también con síntomas psicóticos o con síntomas de manía. Y entonces hacemos la historia y nos damos cuenta que ese paciente lo que está teniendo es una abstinencia de un medicamento o el destete de un medicamento. Y así hay un montón de medicamentos que nos pueden causar síntomas psiquiátricos. Hay que relatar también todas las intervenciones quirúrgicas y los accidentes sufridos, y esto sobre todo en el sentido de que muchas veces vamos a encontrarnos con secuelas de procedimientos médicos, quirúrgicos y accidentes. Por supuesto, si un paciente ha pasado por un accidente de tránsito y en ese accidente perdió una pierna, por supuesto que va a tener implicaciones hacia la salud mental, o inclusive cirugías que pues tal vez no tengan una gran dificultad técnica, pueden causar síntomas. Yo no sé si alguna vez a ustedes lo han visto entre sus familiares, pero si ustedes le dicen, por ejemplo, a una mujer en edad fértil o en edad perimenopáusica que deben hacerle una histerectomía total por fibromas, por un cáncer, por lo que sea, la pregunta clásica es, ¿y voy a dejar de ser mujer? ¿Voy a dejar de menstruar? Y hasta los esposos parece que tienen una opinión ahí. No, doctora, ya no es una, no, doctor, ya no es una mujer completa. O ellas mismas lo dicen, yo ya no soy una mujer completa y se deprimen. Entonces, por supuesto que es importante preguntar todas esas cirugías, sobre todo eh, relacionadas a la expectativa que tienen los pacientes con esos procedimientos quirúrgicos y teniendo en cuenta también la idiosincrasia de nuestro país, que hay pues situaciones en las cuales ya podemos esperar, como les digo, el caso de la histerectomía, que a los pacientes les va a afectar de manera diferente. El sexto acápite de la historia clínica longitudinal es el estrés psicosocial. Aquí vamos a detallar desencadenantes o exacerbantes del episodio actual. Estos desencadenantes pueden ser laborales, de pareja, otros problemas de relación interpersonal como peleas entre amigos, factores ambientales, aquí entra la violencia social, los desastres naturales, estrés financiero, legal y también el estrés que producen las enfermedades somáticas. ¿Cómo se sentirían ustedes de pronto, pues, les hacen una cirugía como una laparotomía exploradora y están encamados y con la gran cicatriz? Por supuesto que eso también les puede afectar a un nivel de la autoimagen. Entonces, se dieron cuenta, en el relato de la presente enfermedad de pronto se hace relación al estrés psicosocial, pero en ciertas ocasiones también aquí, o más bien aquí ponemos aquellas cosas que nos quedan fuera de la presente enfermedad. ¿Qué tal si, por ejemplo, el ingreso lo desencadenó los problemas de pareja, pero detrás de eso vamos a hablar de problemas financieros, de problemas legales, de problemas laborales, aunque no estén directamente relacionados con el motivo del ingreso, el motivo de la consulta, por supuesto que generan malestar. Eh, el séptimo sería capite, es el nivel de adaptación en el último año. Aquí vamos a dar cuenta de cómo la enfermedad psiquiátrica ha ido deteriorando a los pacientes. Vamos a hablar de 4 situaciones que son el cuidado personal, las relaciones sociales, la vida laboral y el empleo del tiempo libre. ¿Cómo va el relato cómo es el relato en esta parte? En el cuidado personal, nosotros podemos empezar a decir, es una paciente que ha dejado de arreglarse, que no se maquilla, que ha empezado a usar ropa más holgada, y la misma paciente o el paciente refieren que no son los mismos, que no se visten igual, que no se sienten igual de cómodos. Hay pacientes que incluso dejan de bañarse y no crean que por síntomas tan graves o por así decirlo, por síntomas psicóticos. Ver las relaciones sociales, que tal nuestros pacientes nos dicen que antes iban cada domingo a la iglesia y a reuniones en el intermedio y hoy pues han dejado de asistir porque no tienen la voluntad de hacerlo. La vida laboral, vimos en el ejemplo de la presente enfermedad cómo esa paciente perdió su empleo, dejó de aplicar a los empleos, tuvo un empleo que le duró una semana, todo eso durante el último año. El empleo del tiempo libre, vea, importante relatar a este paciente, por ejemplo, jugaba fútbol, jugaba tenis, hacía rompecabezas, hoy
pues no quiere hacer nada, jugaba videojuegos inclusive, pero hoy no quiere hacer nada. También relacionada a esta parte, el relato de la personalidad previa. Aquí son 3 cosas las que vamos a relatar. Primero, el área de emociones de emergencia. Esto es un área bastante, digamos, difícil de explorar, puesto que la mayor parte del tiempo el entrevistador lo hace preguntando directamente, ¿cómo reacciona usted al miedo? ¿Cómo reacciona usted a un susto? ¿Cómo reacciona si tiene problemas de dinero? Y la gente desde lo racional va a tratar de responder. Sin embargo, lo correcto en este caso es que nosotros pudiéramos observar estas reacciones y decir, la paciente cuando se enoja reacciona de esta manera porque ya lo vi, la paciente cuando está triste reacciona de esta manera. De aquí que, como les decía, una historia longitudinal no logra salir en una sola sesión. También el área sexual, esto también se puede explorar, qué tan frecuente tiene relaciones sexuales, si son placenteras, si son con su pareja, si hay personas fuera de la relación de pareja, cuántas parejas sexuales. Y esto es importante también para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué tal si estamos ante un paciente con un trastorno bipolar en fase depresiva? Casi no va a tener actividad sexual. En fase maníaca va a ser muy hipersexual, promiscuo y con actividades sexuales de riesgo. Entonces, importante la personalidad previa. Luego, que aquí esto también es como el resumen de todo, y es que vamos a hacer un relato en prosa sobre la adaptación a la familia, los amigos, la pertenencia a los grupos, las aficiones, intereses, pasatiempos, empleo del tiempo libre, y esto lo vamos a hacer usando adjetivos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. María, que es la paciente, es una mujer que tiene muy buena relación con sus padres, con sus hijos, tiene pocos amigos, sin embargo le gusta participar de grupos de la iglesia o le gusta participar en un grupo deportivo, es aficionada al remo, no sé, al Quidditch, como pasatiempo le gusta leer, durante su tiempo libre le gusta irse a un parque y sentarse por ahí, y luego usamos adjetivos, es cariñosa, amable, sus familiares la describen, podemos decir eso, sus familiares la describen como decidida, como fuerte, como empoderada. Usamos adjetivos para describir la personalidad previa y también esto incluye lo que los familiares o los conocidos relatan de las personas. Ahora aquí vienen los antecedentes psiquiátricos. Aquí cabe todo aquello que no vamos a poner en el episodio previo. ¿Se acuerdan? Que el episodio previo estaba relacionado a otros episodios que fueran casi que igual o calcados que lo que estamos viendo en esa ocasión en la consulta. Aquí vamos a poner padecimientos de tipo psiquiátrico que haya padecido el paciente, también anotarlos en orden cronológico, indicar los tratamientos y también si ha tenido hospitalizaciones a causa de estos episodios. Por ejemplo, lo que les decía, si estamos viendo un paciente por depresión y de pronto hay antecedentes ansiosos, estos no irían en los episodios previos, sino que irían en los antecedentes psiquiátricos. Todo lo que no está relacionado con la presente, pero que sí es un antecedente de psiquiatría. Luego vamos con la historia personal. Aquí van todos los aspectos no patológicos de la vida del paciente. Y aquí viene la parte más difícil de la historia, y es que el relato de la historia personal idealmente inicia desde antes del embarazo, desde que la madre, pues, la concepción hasta el presente de nuestros pacientes. ¿Cómo se ordena? Por ejemplo, hablamos del desarrollo del paciente desde el embarazo, por ejemplo, si fue un hijo deseado, si fue producto de una violación, si durante el embarazo tu madre fue víctima de violencia, si quedó viuda. Esto nos habla del estrés que tenía la madre durante el embarazo. Luego, pues cuando vamos avanzando, hablamos acerca de la historia perinatal. Por ejemplo, si es un paciente que nació con doble circular de cordón, si es un paciente que tuvo una distocia del parto, por supuesto que eso puede condicionar cuestiones en salud mental. Luego, pues va con la edad escolar, la niñez, la adolescencia, la vida adulta, y vamos a ir describiendo, pues, la parte más importante, consumo de sustancias, y si dependiendo de la edad del paciente, hablar de cómo afrontó el climaterio y la senilidad.
Entonces, por ejemplo, en la historia prenatal y perinatal se analiza la situación familiar, si, como les decía, si fue un embarazo deseado o no deseado, el estado emocional de la madre durante el embarazo, si la madre tuvo algún tipo de enfermedad durante este. Luego va la primera infancia, cómo han sido los hábitos de alimentación, el desarrollo, los síntomas. Está muy parecido a pediatría. Hablar de si se sentó, si gateó, si le costó hablar, si le costó aprender a leer. La infancia media, cómo se identificaba con el sexo, tanto el similar como el opuesto, qué tipos de castigos le daban a este niño durante la infancia, cómo solventaba las experiencias de la escuela, si hacía las tareas o no, si era rebelde, si lo expulsaban a cada rato, y cuestiones bien específicas como si tenían pesadillas, fobias, enuresis, o sea, se orinaban de niños, la masturbación excesiva, y así vamos sucesivamente entre cada uno de los acápites de la historia personal. Como les decía, la historia personal se detiene o termina en el momento en el que el paciente, o sea, en el presente del paciente, dependiendo de por supuesto que por rato va a ser más largo, va a ser más corto. Eh, Luego de la historia personal, tenemos la historia familiar. Nos va a tocar irnos en reversa con estas diapositivas otra vez. Vamos a ver si podemos detener el compartir pantalla. Bien, otra vez les pregunto, muchachos, ¿tienen alguna pregunta o duda que haya surgido hasta este momento? ¿Algo que quisieran que les aclare o que reforcemos? No sé, ¿cómo estamos con la comprensión de la clase? Bien, aquí vamos. La historia familiar. Aquí la historia familiar va a ser diferente, no vamos a hablar de la configuración de la familia desde el momento en el que los papás se han casado o algo por el estilo. Aquí es una cuestión bien puntual. Aquí vamos a hacer un relato en prosa de los siguientes datos. Primero vamos a hablar de los familiares en primer grado, sea mamá, papá, hermanos, y luego las personas que viven con el paciente, por ejemplo, si hay primos, si hay tíos viviendo ahí, y lo que vamos a detallar es la edad del familiar, el sexo, la escolaridad, el empleo, cómo es la relación interpersonal con el paciente, si tiene enfermedades médicas y psiquiátricas. Aquí básicamente es donde vamos a detallar antecedentes familiares de enfermedad mental y mencionar también familiares que con algún componente o grado de consanguinidad tuvieron o se sospeche patología psiquiátrica. Recuerden que esta es una especialidad que al menos en el país ha despegado en los últimos 70 años quizás, pero a veces hay relatos por ahí, vea, que son importantes de recolectar, como que mi abuelito se suicidó o se dio un tiro cuando estaba tomando. Fíjese que mi mamá o mi abuela, todos dicen que era rara, todos dicen que solo pasaba de fiesta, que tuvo muchos hijos, que tuvo muchos esposos, que nunca pasaba en la calle, en la casa, que decían que era loquita. Tal vez no tenemos un diagnóstico de eso, pero describir esas conductas es importante, sobre todo cuando tienen correlación con lo que estamos viendo actualmente y podemos inferir que muchas veces habrán familiares por ahí, sobre todo con los familiares ascendentes, que tuvieron enfermedades psiquiátricas que nunca se diagnosticaron, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión. Entonces, parte de esto, se nos borró aquí el título, de también entender la historia familiar, que como les digo, son todos estos datos, es poderlo expresar de una manera gráfica, y esto es a través de los familiogramas. ¿Qué es un familiograma? Los familiogramas se definen como representaciones gráficas del desarrollo de una familia a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta un mínimo de 3 generaciones. Estos gráficos son como arbolitos familiares que aportan una información no solo sobre los miembros de la familia,
sino que también nos brindan datos sobre aquellos integrantes de la familia que no acuden a la consulta, que están más lejos en la dinámica, pero que muchas veces tienen importancia en el núcleo familiar para el desarrollo de los síntomas. Aquí un ejemplo, todos esos son símbolos que se utilizan para construir un familiograma. Vamos a mencionar algunos. Un cuadro es hombre, círculo es mujer. Si nosotros trazamos una línea o una X sobre uno de estos símbolos, ya sea cuadro o círculo, significa muerte. Si nosotros vemos, tal vez alcanzan a ver acá un cuadrito que es doble, por ejemplo, un cuadrito dentro del otro o un círculo dentro del otro, eso significa que ese es el paciente del cual estamos hablando. Eh, por ejemplo, aquí vamos a ver símbolos un poquito más que en lo ideal no se usan, pues, porque, por ejemplo, dos hombres normales, o sea, hablando de la cantidad de hijos, o sea, resumir que, por ejemplo, si fueron 7 hijos, 2 hombres, 3 mujeres, por ponerles un ejemplo, pero es confuso. Este pequeño círculo, si es coloreado, es un aborto espontáneo, si es un círculo claro, es un aborto inducido, triángulo es embarazo, dos círculos, o bueno, ya sea dos cuadros o dos círculos unidos, en su vértice son gemelos disigóticos, si llevan una línea son monocigóticos. Si se fijan, hay una especie de como brochecito para mencionar que es un hijo adoptado. También a los símbolos se les puede poner arriba la edad, o sea, el año de nacimiento, y abajo el nombre. Dependiendo cómo se hace, por ejemplo, este símbolo, si tiene una raya, una X y abajo la edad, significa la edad que tenía al fallecer. Así se expresa matrimonio, se le pone el año generalmente del matrimonio. Así se expresa el divorcio, poniendo una línea discontinua. Dos líneas de divorcio, una línea de separación, significa que siguen casados aunque están separados. Estas líneas también son líneas de relación, indican entre qué familiares hay relaciones conflictivas, relaciones distantes, cercanas, extremadamente cercanas, relaciones eh, dominantes. Para hacer un familiograma, por supuesto que tienen que conocer de símbolos, esto es algo a lo que tienen que prestarle un poco de atención. Probablemente en el examen se les pongan un par de símbolos básicos, así que véanlos, entiéndalos, y aquí les dejo un ejemplo de un familiograma. Si ven, el paciente principal está dentro de un cuadro, aunque aquí tuvieron que haber sido dos círculos. Si se fijan en esta línea punteada, relata aquellas personas dentro del núcleo familiar que viven con la paciente. Significa que esta paciente vive con su esposo, con 2 de sus hijos, aunque tiene 3, y que también vive con ellos su madre. Aquí vemos la línea discontinua, perdón, en zigzag, que refiere que sus papás se llevaban mal, o sea, el papá de la paciente y su mamá se llevaban mal. Esta línea significa que este corte en 2 colores significa que el papá de la paciente era alcohólico, probablemente por eso las discusiones, pero que es un paciente que ya falleció por paro cardíaco. ¿Ven? Ahí van todos los indicadores. Nos vamos más arriba en la familia de nuestra paciente y nos damos cuenta que un tío por el lado materno, perdón, una tía por el lado materno se suicidó. Y vemos que también por el lado materno, otra tía padecía de depresión, y tenemos también por el lado materno un tío con problemas de alcoholismo. Entonces, si se fijan, mucha patología psiquiátrica descrita, cosas que con solo ver el árbol familiar podemos llegar a entender. No necesitan que me relaten, sino que con eso yo ya estoy entendiendo varias situaciones de la dinámica familiar, de la historia personal y de la historia familiar de esta paciente. Vamos al examen mental. De esto vamos a tener toda una clase. Yo solo les voy a mencionar los componentes básicos. En primer lugar, el examen mental es una parte de la historia clínica donde se redactan diferentes apartados que corresponden a las funciones mentales superiores. Parece curioso, pero fíjense que un examen mental, de hecho, es una parte del examen neurológico. Si ustedes ya vieron eso en medicina interna o en examen físico, se darán cuenta que la psiquiatría está metida, por ahí decirlo, dentro
del examen neurológico. Esto es lo que llamamos funciones mentales superiores. Dependiendo también del país o de la escuela, se van a dar cuenta que es diferente cómo se describe o se ordenan estas funciones o el examen mental, pero eso es lo que se hace aquí en nuestro país y que también se hace en la mayor parte de Centroamérica. Son ocho parámetros: la apariencia general, el afecto, la psicomotricidad, el pensamiento, la senso-percepción, el sensorio, el juicio, raciocinio y la autocrítica. En otra clase vamos a entender o aprender, más bien dicho, cómo explorar cada uno de estos. Les pongo un ejemplo de un examen mental para que vean cómo se redacta. Como les decía, incluye el examen físico, vea, con énfasis en lo neurológico, y luego vamos propiamente al examen mental. Vamos con el aspecto. Por cierto, que es la misma paciente de la que hemos estado hablando toda la clase en ejemplos. Esto corresponde a una paciente femenina en la sexta década de la vida, edad aparente que corresponde con la edad cronológica. Esto es importante para ver también la evolución de la enfermedad mental. ¿Qué tal si tienen un paciente que se ve mucho más viejo para su edad? Eso nos detalla del tipo de vida que ha tenido. Es una paciente de cabello claro y ordenado, tez trigueña, vestida con ropa hospitalaria, o sea que está ingresada. A pesar de estar en el hospital y de los síntomas que hemos descrito, es ordenada, pero hemos estado hablando, de hecho, de una paciente que ya le estamos sospechando un trastorno obsesivo compulsivo. Tiene buen arreglo personal, establece contacto visual con el entrevistador. Esto es importante. Por ejemplo, los psicóticos no lo ven a uno a los ojos por la misma paranoia. Entonces, esta paciente, aunque las ideas están muy extrañas y tal, pues no son ideas psicóticas, son ideas obsesivas. De tipo endomorfo, o sea que es gordita, colabora con la entrevista, sigue indicaciones y durante la entrevista presenta la habilidad al llanto, o sea que lloró durante la entrevista. En el afecto, la paciente se ve angustiada. En cuanto a la psicomotricidad, está normokinético, o sea, está tranquila, no se está moviendo, no está haciendo mucha gesticulación verbal. El pensamiento, esto describe la forma, el curso del pensamiento. Decimos que el pensamiento es lógico, es coherente, es relevante, pero es perseverante respecto a ciertas ideas. Por ejemplo, preguntar frecuentemente si va a mejorar. También presenta rumiación de múltiples ideas intrusivas, persistentes, que se describen como absurdas y que causan gran angustia en la paciente, ideas que tienen contenido sexual, religioso y de fracaso. Si se fijan, aquí este residente no tuvo como, y así lo voy a decir, el valor de poner que tenía una idea obsesiva. Sin embargo, la describe tal cual: rumiación de ideas que se meten como intrusas, que el mismo paciente acepta que son ideas absurdas, que pareciera que son ideas que no son de ellos, pero que le causan gran angustia y tienen contenido sexual, religioso y de fracaso, clásico en los trastornos obsesivos compulsivos. No se detecta núcleo delirante. Hemos visto cómo la hilación del pensamiento de la historia y el examen no nos lleva a pensar que es psicótica, y lo detalla el examen mental, pero tiene ideas de muerte y suicidio que están bien estructuradas. Además presenta características obsesivas: tengo mucha culpa, no quiero haber abortado, además que todos dicen que ya los cansé, que no puedo hacer nada bien. En la sensopercepción no presenta alteraciones, que es lo que describimos aquí, generalmente delirios, alucinaciones, ilusiones, reminiscencias. No hay tal. Otra cosa que nos dice que no está psicótica. En cuanto al sensorio, y esto sí le va a sonar a medicina y neurología, es una paciente que está consciente, alerta. Aquí hablamos del arousal, está normoproséxica, o sea, presta atención de manera normal, está orientada en tiempo, en lugar y en persona, o sea, sabe qué día es hoy, en dónde está y quién es ella, ¿verdad? La memoria de trabajo, episódica, semántica e implícita están conservadas, el lenguaje y el cálculo conservados, la abstracción conservada, y el juicio está débil. Hemos visto lo que ha estado haciendo, ¿no? Cómo se ha estado metiendo en problemas, y la autocrítica la podemos describir como pobre. Ahora, si ustedes se fijan, esta es la síntesis de lo que nosotros evaluamos a nivel mental, también importante para el diagnóstico. Para que nosotros podamos llegar a describir todo esto, tenemos que aprender ciertas técnicas de pregunta, de observación, para poder describir lo que está descrito aquí. La historia clínica también incluye ciertas pruebas diagnósticas propias de la especialidad, como pruebas psicométricas y pruebas proyectivas, y el uso de escalas clínicas. Les pongo aquí el ejemplo. Esta es una escala clínica, la escala
de Yale Brown para trastorno obsesivo compulsivo. Si ven ustedes, esto está escaneado, o sea, se le ha pasado esta escala, nos ha dado un puntaje, vea, y esto nos hace sospechar la escala un trastorno obsesivo compulsivo. Vea, como cualquier especialidad tenemos las escalas. Aquí hay otra escala, un cuestionario de síntomas del afecto. En algún momento pareciera que se sospechó en la historia que la paciente tenía un trastorno bipolar. ¿Por qué habrá sido esto? Nos vamos a remitir a la presente enfermedad. Ahí decía que se empezó como a acelerar usando antidepresivos, algo que no pasa en el TOC, que pasa en el trastorno bipolar. Entonces se le pasó una escala para evaluar si pudiera tener esta paciente un trastorno bipolar. Y aparentemente no, ¿verdad? No fue una sospecha que se sustentara tener un trastorno bipolar. Pruebas psicométricas propiamente dicho, esto no sé si ustedes lo conocen, pero hay test de personalidad, test sintomáticos que con muchas más preguntas y mucha más validez. Estos generan patrones que luego, pues estos percentiles pueden generar reportes psicológicos bien específicos acerca de la personalidad de los pacientes. Todo esto es estadístico. Espérenme, si lo ven acá, vemos escala de somatización, miren, poco, 55 el percentil. De obsesiones está en el percentil 75, miren, y es la escala que está con puntaje más alto, curioso, ¿verdad? De depresión, de ansiedad, la paciente ha dicho todo el tiempo que sus ideas le generan ansiedad, si se fijan, es el segundo piquito en el percentil 70. Quiero ver, de fobias no hay, de psicosis está en el percentil 60, o sea que estas ideas obsesivas pareciera que eran lo psicótico, pero no terminan de configurarse. Entonces, esa es una escala, esa es una prueba psicométrica, ¿verdad? Cuestionarios que todavía fortalecen más y pueden medir los síntomas que estamos viendo. Las pruebas proyectivas, vea, ponemos a nuestros pacientes a dibujar. Miren qué curioso, si este es el tamaño de una página, la paciente hizo un dibujo con una página horizontal, eso se evalúa. El dibujo, miren todo el espacio que ocupa dentro de la página, es básicamente el 80% de la página. Una paciente de 60 años con un dibujo muy, pero muy infantil, llama la atención este cuello tan largo y en B. De hecho, eso es un síntoma de obsesiones. Entonces, todo eso se analiza en la historia clínica longitudinal. Miren el cuello del hombre, igual muy largo y terminado en B, la obsesividad. Y hay muchas cosas que podemos ver en los dibujos. Este es un test que se llama persona bajo la lluvia. No le llama la atención que la lluvia solo está sobre ella, pero no está afuera. Curioso, también eso se analiza. La casa, este test se llama casa, árbol, persona. Tiene ahí sus parámetros, el test solo del árbol. Test de otras actividades, pues eso va dentro de la historia clínica. También las pruebas de diagnóstico médico son importantes, vuelvo a la psiquiatría es médica. Para si se fijan, tenemos aquí el relato de cómo están las hormonas tiroideas, cómo está el azúcar, cómo está la creatinina, cómo está el nitrógeno ureico. Aun cuando todo esto tenga un desarrollo psicopatológico, pudiera ser que estemos ante un sodio bajo o ante un potasio. Y miren, de hecho, que bajito está este sodio, 133 miliequivalentes por litro. Ya alcanza para hacerle una pequeña corrección de sodio, que lo normal es arriba de 135, el potasio está bien, pero aunque no explique todos los síntomas, esto puede generar ansiedad. Entonces el paciente no deja de ser un paciente médico. Un reporte de TAC cerebral, vea, esto es lo que da el reporte, y al final, pues, que dice que el TAC cerebral está en límites normales. Entonces lo que estamos viendo no es tumor, no es un accidente cerebrovascular, no es un aneurisma. Entonces, pues, nos quedamos tranquilos que es psiquiátrico. Vale, ahora, llegamos a uno de los acápites finales, que es el diagnóstico. En psiquiatría, déjenme decirles que hay dos formas de hacer diagnóstico, el diagnóstico multiaxial y el diagnóstico, que esto es parte del DCM, y el diagnóstico multiaxial en CIE-10. El que más se utiliza es este que vemos acá. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente, lo diagnosticamos en 5 ejes. El trastorno psiquiátrico, propiamente dicho, el trastorno de la personalidad,
las enfermedades somáticas, los problemas psicosociales y la escala de funcionamiento global. Pues qué mejor que un ejemplo para que veamos cómo se hace. Por ejemplo, aquí la paciente en el eje 1 la diagnosticamos con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vea? Sin embargo, le encontramos ciertas cositas ahí de trastorno bipolar, los cuales no podemos diagnosticar por el DSM, miren la aclaración, pero sí con otra escala diagnóstica, que es la escala de Aquiscal, que es muy famosa, la detectamos como bipolar 1.5. No están ahorita para que ahondemos en eso, pero el diagnóstico se nos sale del trastorno obsesivo compulsivo. En el eje 2, hablando de, no encontramos un trastorno de personalidad como tal, pero sí rasgos de personalidad marcados como obsesivos y paranoides, que por supuesto en el contexto de un trastorno obsesivo compulsivo, tener rasgos obsesivos o de personalidad desesperado. En el eje 3 tenemos hipertensión arterial. Fíjense que en este caso yo no pondría este diagnóstico acá, y como les digo, este es un ejemplo pues de una historia clínica porque esta enfermedad probablemente en este momento no esté relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo. Yo si hubiera puesto la alteración del sodio. ¿Por qué? Porque podría generarnos más ansiedad. En el eje 4 mencionan que está teniendo problemas con su familia, se mencionó por ahí en la presente enfermedad y está teniendo problemas económicos. En el eje 5, que es la escala del funcionamiento global, esta es una escala que está en el manual, el DSM-4, que es el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales, edición 4, presenta esta escala clínica. Realmente la pueden buscar para entender a qué me refiero. Es una escala que del 0 al 100 va punteando desde síntomas leves hasta síntomas muy graves. El percentil 50 son síntomas muy graves. Y pues esto ya incluye estar en este percentil, que hay ideación suicida, rituales obsesivos, alteraciones graves de la actividad social, laboral, escolar, básicamente describiendo nuestro paciente. O sea, esta es una escala que nosotros no es de autoaplicación, sino que nosotros la evaluamos, o sea, leemos en qué parte de la intensidad de los síntomas encaja más nuestro paciente y pareciera que encaja en el percentil 50. Igual les tengo que decir, aquí hay un pequeño error, porque si el paciente está en el percentil 50, que son los síntomas graves, significa que los síntomas están entre el 41 y el 50. Entonces, aquí el entrevistador o quien está presentando la historia tendría que haber escogido un valor, según él lo entiende, dentro de esos percentiles, para ubicar mejor al paciente. O sea, podríamos decir que este paciente estaba en 49, o sea, dentro de este grupo del percentil 41 al 50, está en 49, o sea, son rituales obsesivos leves, si está en 49, o está más cerca del percentil 41. O sea que son síntomas muy, muy graves que ya casi caen en una escala todavía menor del funcionamiento global. No sé si me entendieron, pero buscando la escala lo pueden entender a qué me refiero. Vale, entonces, para ir como medio cerrando, ¿a qué me refería con DSM-5 o CIE-10? Aquí en psiquiatría, para hacer diagnóstico, nosotros nos valemos de guías de diagnóstico. Eso no es lo que está escrito en piedra, pero para situaciones legales, situaciones forenses, es lo que se ocupa para decir un paciente tiene esto o no enfermedad. Hay muchas guías de diagnóstico en el mundo, incluso hay una guía latinoamericana, pero hay dos guías que son las que tienen peso. La primera de ellas es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que aunque estas materias aquí las seguimos ambientando en el DSM-4TR, lo que está vigente es el DSM-5, o sea, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Miren quién edita esta publicación, es la American Psychiatric Association. Ya entenderán por qué esta publicación tiene tanto peso, vean. Pues porque es la Asociación Americana de Psiquiatría. De lo que debemos saber de aquí es que este es un sistema de clasificación de trastornos mentales que proporciona claras categorías diagnósticas con el fin de que tanto clínicos como investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información para tratar los distintos trastornos. Este libro está dividido en tres partes.
La primera parte está para proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual, o sea, cómo entender el DCM. La segunda parte, esto es como lo que más usamos, que son los criterios diagnósticos y los códigos para los trastornos mentales. Y el tercero recoge las medidas dimensionales para evaluación de los síntomas y criterios de formulación cultural de los trastornos. ¿Qué significa esto? Esta guía, este manual también tiene escalas clínicas sugeridas, como lo que vieron allá Jade Brown, el MSQ, y por eso es que también se van a utilizar en la historia clínica, porque ya los manuales diagnósticos y estadísticos nos los proveen. Esta es una escala que va muy orientada a la clínica y al diagnóstico, de hecho su nombre lo dice todo, y esto lo entenderemos en contraposición a otra escala clínica que es la clasificación internacional de las enfermedades de CIE-10. Déjenme decirles que todas las enfermedades están incluidas en el CIE-10, que es el vigente. Sin embargo, aquí nos referimos al capítulo llamado trastornos mentales y del comportamiento. O sea, si ustedes hablan de faringitis, laringitis, todo tiene un código. Por eso es que vamos a entender aquí cómo se usa en psiquiatría. La CIE es publicada por la Organización Mundial de la Salud, se ocupa a nivel internacional, aquí más con fines estadísticos para poder reportar la morbilidad y la mortalidad. Si nos vamos a lo legal, digámoslo así, dentro del Ministerio de Salud, a lo que se reporta como tal, nosotros reportamos el CIE-10. ¿Cómo se reporta? De hecho, todos los diagnósticos tienen códigos alfanuméricos que son con los que se reportan las enfermedades en los censos. Les pongo un ejemplo: esquizofrenia F20, esquizofrenia paranoide F20.0, esquizofrenia hebefrénica F20.1, trastorno bipolar es F31. Si el trastorno bipolar está en fase maníaca es F31.1, si está en fase depresiva es F31.2, si está en fase mixta es F31.3, si es un trastorno de la personalidad, todos están allá por el F60. Por ejemplo, F61 es trastorno mixto de la personalidad, F60.2 trastorno paranoide de la personalidad, y así. Creo que ya me entendieron, o sea, códigos alfanuméricos con los cuales nosotros podemos decir tal cual la enfermedad del paciente, es como se reportan a las autoridades del Ministerio del Seguro Social en nuestro caso, y son lo que más se utiliza para poder estandarizar la investigación a lo largo del mundo. O sea, es un código que se ocupa internacionalmente. Como entenderán, este es un manual que se ocupa en Estados Unidos y por consiguiente, si lo ocupa Estados Unidos, lo ocupa toda Latinoamérica, pero no se utiliza en Europa. Ellos tienen sus propios manuales de diagnóstico y tienen sus variaciones. Ahora, hoy sí, para terminar, como les decía, la clase no habla acerca de cómo obtener una buena entrevista psiquiátrica. Yo solo les voy a dar unos pequeños tips sobre cómo actuar o cómo manejarse frente a un paciente. Ahora, miren que no es la misma definición. Aquí hablamos de la entrevista, específicamente de cómo vamos a sacar esa información del paciente. No hablamos de historia longitudinal. La entrevista es una situación de comunicación vocal entre dos o más personas, un grupo de dos o más personas que de alguna manera o más o menos voluntaria están allí sobre una base progresivamente desarrollada de experto-cliente. Sí, en psiquiatría se puede decir cliente, con el propósito de elucidar pautas características de vivir del sujeto entrevistado, o sea, cómo vive característicamente este paciente o cliente, y normas que experimenta como productoras de dificultades o especialmente valiosas, y en la revelación de cuáles espera obtener algún beneficio, o sea, que vamos a sacar cómo vive este paciente, qué aspectos de su vida ahorita le están generando malestar, y cómo este paciente está esperando que nosotros le ayudamos. Esta es una definición de Harry Stack Sullivan. Entonces, la entrevista tiene un carácter oral, pero más que oral es un carácter vocal. Recuerden que no solamente lo que se comunica verbalmente es lo que se está comunicando, o sea, hasta lo que no se comunica es lo que se está comunicando. Así que hay que prestar mucha atención a los aspectos delatores de la conversación, como el ritmo, cuando se acelera, cuando tratamos de pasar rápido de un tema, las dificultades de enunciación, o sea, cuando un paciente de pronto está como hasta tartamudeando, trabándose al hablar de un tema, a eso hay que prestarle atención. Las variaciones tonales, como de pronto estamos hablando con un paciente y pareciera estar hablando hasta más fuerte, más emocionado sobre un tema, y luego eso pues disminuye. Hay una gran cantidad de aspectos no verbales,
eh, que tienen que ver con la expresión facial. Algo importante, les digo que estamos frecuentemente acostumbrados a pensar o a darle importancia a la expresión o movimiento de los ojos, cuando en realidad la mayor parte de lo que nosotros vamos a evaluar en el paciente sucede de la nariz hacia abajo en cuanto a la expresión facial. También tenemos que aprender cuándo sí y cuándo no. Vea, muchas veces, por ejemplo, vamos a la entrevista sin usar gabacha. Esto no es muy bueno en ninguna situación porque los pacientes respetan la gabacha, sobre todo si son psicóticos. Hay pacientes, por ejemplo, que no los vamos a ver directamente a los ojos, como por ejemplo los psicóticos. Verlos a los ojos sería como desafiarlos y no nos van a colaborar, pero otros pacientes van a tomar como una falta de respeto que no lo veamos a los ojos. La posición de nuestras manos. En un paciente psicótico no vamos a esconder las manos detrás de nosotros, podría pensar que está ocupando un cuchillo. En cambio, pues con otros pacientes también tener las manos al frente, no vamos a estar jugando con ellas. Y lo mismo respecto a lo que vamos a evaluar del paciente. Algo curioso es que hay 2 personas en la entrevista, pero también están presentes muchas personas imaginarias. O sea, vamos a estar hablando de todas las personas que se relacionan con el paciente. Algo que tenemos que tener claro de la entrevista es que no toda la información se puede conseguir del paciente y el paciente también nos puede mentir con esta información. Para eso lo que podemos hacer es la integración voluntaria de los participantes, por ejemplo, entrevistar a los papás, a la mamá, entrevistar al hermano, entrevistar al esposo. Esto en tanto un paciente nos permita hacerlo. O sea, es completamente erróneo que ustedes dejen a su paciente y vayan a preguntarle algo a un familiar, a un relativo sin su permiso. Tienen que comunicárselo y ver el grado de disposición que tiene de poder ampliar el relato, poder ampliar la entrevista. Hay que también evaluar cuál es la expectativa del paciente sobre la libre expresión. O sea, van a haber pacientes que creen que todo el tiempo van a hablar ellos, nosotros no vamos a decir nada, y por el contrario, pacientes que creen que nosotros les vamos a dar una especie de clase y vamos a hablar todo el tiempo. Claro que no. ¿Qué actitud que tiene hacia el entrevistador? Y esto es ya para nosotros. Las emociones del entrevistador siempre son un lamentable incidente. Si nosotros nos ponemos a llorar, nos ponemos a reír, hacemos una expresión que refuerce o contraría a un paciente, esto es totalmente incorrecto. No crean que los psiquiatras están para llorar con el paciente, para darle un abrazo. No se deben mostrar las emociones. Ustedes como estudiantes de medicina también tienen que tener cuidado con eso, de no mostrar sus emociones. Y por último, eso también, y fíjense que aquí, aunque se refiere a psiquiatría, yo creo que es algo que se puede extrapolar a todas las especialidades, que es la expectativa del entrevistador o del psiquiatra. Este trabajo es un trabajo rudo, menciona un autor: quien no esté dispuesto a sobrellevar estos dolores de cabeza, que se dedique a otra cosa. No es fácil tratar con personas, no es fácil cargar o escuchar sus problemas. Uno aprende técnicas para poderse, por decirlo así, quitar esa presión, pero pues no es fácil. Entonces, este es el preámbulo de hablar de la relación entre el profesional y el cliente. Miren, esto es complejo. Un psiquiatra es un hombre o una mujer que extrae sus ingresos y el estado y su estado en la sociedad, o sea, su estatus del empleo, de poder usar la información que capta de sus pacientes sobre el campo particular de la actividad al servicio de otras personas. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros trabajamos con la información de las personas. Entonces, un psiquiatra no es un comercial de tales instrumentos, así como, por ejemplo, las aplicaciones recogen nuestras preferencias y datos y se los mandan las empresas. A un nivel personal, un psiquiatra no hace eso. ¿Qué significa eso? Que la información que nosotros podamos tener, les pongo un ejemplo, que yo sea psiquiatra y que mi mejor amigo me diga: mira, conocí a mi novia, evalúala, decime cómo poder llegarle, cómo caerle. No somos comerciantes de las emociones de los pacientes. Eso es incorrecto. Ustedes también tienen que aprender eso en medicina. No son comerciantes de la información de sus pacientes. No le van a decir a sus familiares, amigos: mira, aquella persona tiene tal enfermedad, mira, aquella persona está vulnerable, o acércate. Esa es información que nos debemos quedar para con nosotros. Solo somos observadores participantes de los procesos del paciente, y lo que se requiere de nosotros es que comprendamos el campo de las relaciones interpersonales.
¿A dónde llegamos con todo esto? Que como psiquiatras o entrevistadores no tenemos que buscar la satisfacción personal o el prestigio a costa de los pacientes. Imagínense en un caso extremo que un psiquiatra, por ejemplo, se deje invitar a comer por sus pacientes, que lo lleven de viaje, o que se relacionen de manera sexual o coital con sus pacientes. Eso es aprovecharse de la relación terapéutica. Eso está totalmente prohibido. Pero fíjense que eso es algo que también lo deberíamos tener bien claro como médicos generales o como médicos de otras especialidades. Y no crean que no pasa, ustedes siempre los van a querer invitar a comer, a viajes completamente pagados, créanme que pasa. Pero no estamos comerciando con las emociones de los pacientes, ni aprovechándonos de ellas, ni para otras personas, ni para nosotros, sino que todo lo que nosotros vamos a saber tiene que estar al servicio de otras personas. Entonces, esta era pues la última diapositiva que yo les traía. Vea, solo como les digo, pequeñas consideraciones de la relación médico-paciente. Yo sé que ha sido una clase bastante larga y espero que les haya quedado claro cómo este documento nos ayuda al diagnóstico y al tratamiento desde la primera palabra. Vea, pues antes de cerrar la clase, les quiero preguntar si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran discutir. Si no, pues les voy a agradecer por su atención. Alguien que tenga pues algo que decir al respecto de la clase. ¿Sí? No sé los representantes si tienen algo que decirles. Este es el momento. Preguntas, comentarios, dudas, alguna opinión, algo que quieran relatar. Si no, vamos a dar por terminada la clase.
Se me trabó el Zoom.